Buenas noches, mis amigos. Andrew Álvarez aquí en una edición especial de La Otra Realidad. Hoy 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre, año 2020. No estamos en el estudio en estos momentos, pues ha habido aparentemente una avería allá en la zona de Santurce, donde están nuestras oficinas, donde usamos el estudio para transmitir La Otra Realidad los viernes. Y lamentablemente pues no hay energía eléctrica. Así que hemos tenido que recurrir al plan B. Casi tenemos que buscar un plan C, pero bueno, el plan B para hacerlo acá como pensando en voz alta hoy viernes. Lamentablemente pues no tenemos las facilidades de siempre disponibles, y esto pues una vez más la infraestructura de Puerto Rico, la electricidad, alegadamente era mantenimiento y el cambio, unos transformadores y un sinnúmero de cosas más, pero la realidad es que nos ha dejado sin electricidad en los estudios de La Otra Realidad, que también son los de código secreto, y hemos tenido que optar por esta vía. La otra opción era pues no ir al aire hoy, no tener el programa y no discutir los temas y los asuntos de la más de interesante que tenemos hoy para analizar y compartir con ustedes. Vamos más o menos a mantener el formato de lo que hacemos los viernes. En el último segmento, aunque hoy va a ser un poco más corto, serán como 3 segmentos, estará conmigo el ingeniero Orlando Pla, vía telefónica. Inclusive me traje acá otro teléfono adicional para poder atender, ¿no?, la llamada de Orlando sobre los asuntos que él pues estima son de interés, que son de importancia y que es bueno que el público pues pueda ver más allá de lo aparente y entrar lógicamente, ¿no?, en la reflexión y el pensamiento de los eventos interesantes que están ocurriendo en nuestro mundo y las cosas cómo van moviéndose. Recuerde que aquí todo está en movimiento, no solamente esa idea de la vibración de la materia y la energía en el universo, sino toda la actividad humana, toda la acción humana es cambio continuo. Así que tenemos que ver, ¿no?, cuáles son los próximos pasos que se van a dar. No podemos estar esperando que la ola de impacto nos llegue, que los eventos sucedan para entonces uno ver cómo responde a ellos. Acción, reacción. Bueno, lamentablemente una reacción tardía no resuelve nada, y definitivamente pues eso simplemente lo que hace es que se nos hace más complicado cualquier toma de decisiones o cualquier solución que podamos encontrar. Así que hoy nuevamente aquí en La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, para compartir con ustedes temas, asuntos interesantes en el tiempo que podamos aquí utilizar hoy. Y nuevamente, gracias a ustedes por estar acá con nosotros, y que cada vez que tenemos estas convocatorias, pues ustedes comparten con nosotros. Antes de entrar en materia de los temas y los asuntos que quiero discutir con ustedes esta noche, les recuerdo que está todavía la plataforma, las conferencias que están en estos momentos, que son accesibles, donde usted se puede suscribir en la plataforma, en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Lógicamente ahí tenemos Complot, que fue nuestra última presentación audiovisual. También están Crónicas del Futuro, que fue la de hace 2 o 3 meses atrás. Luego tiene 2 clásicos, que es Puerto Rico Top Secret, los experimentos en Puerto Rico, y un sinnúmero más de operaciones secretas en la isla, lo que se supone usted no deba saber. Y luego pues tenemos también Encuentros Cercanos, que es la otra conferencia que también se da dentro de los clásicos que hemos puesto allá. Ya el 12, y hago este anuncio, aprovecho y usted pues desde ahora haga sus arreglos, el 12 de diciembre, y ya próximamente estarán en la plataforma, el 12 de diciembre estaremos presentando la nueva conferencia Matrix, obviamente aquí pues relacionado con el Estado profundo, el gobierno secreto, lo que llaman algunos el grupo de los Illuminatis o la logia de los Illuminatis. Si usted se da cuenta que esto es más allá de una logia o de un grupo secreto de 2 o 3 que se reúnen en un lugar, no es así. La cosa no funciona de esa manera. Usted podrá entender entonces un esquema más amplio y detallado precisamente cuáles son las fuerzas que hay en nuestro mundo, las fuerzas de capital, el poder que se puede ejercer sobre las naciones, sobre que cada país o que cada cosa puede haber en cada sitio del mundo, quiénes son las multinacionales relacionadas, quiénes son los emporios que están detrás de todo esto, las conexiones de gobierno, el ejército, la guerra, los armamentos, y todo esto cómo juega, ¿no?, un esquema sumamente interesante para controlar la globalización. Así que de eso se trata, y de muchas otras cosas más, de las que aquí pues lógicamente hoy no podré hablar, pero más adelante, ¿no?, posteriormente estaremos presentando más información, más temas y asuntos de los que se van a presentar allí, que son precisamente los que ponen, ¿no?, en jaque toda esta situación actual de la pandemia y las relaciones que están ocurriendo, ¿no?, a nivel internacional, y cómo esto pues nos compromete a todos en un futuro incierto, entre comillas, porque definitivamente hay planes ya con la humanidad hace tiempo, ¿no?, y hay planes definitorios sobre lo que va a pasar con nosotros en algún momento dado. Hay quien dice que el futuro no está escrito. Bueno, hay quienes planifican, hay quienes obviamente ponen en proceso
todo el aparato para que el futuro sea más o menos diseñado. Claro que hay cosas que siempre son, como dicen por ahí, variables que no pueden ser controladas, pero de eso se trata esto precisamente, y esa conferencia es para ponerte en la sintonía, para poder entender un poco más lo que aquí ahora estamos experimentando y lo que viene, porque esto obviamente, como he dicho hace un momento, es una serie de ondas de tiempo y espacio que nos van llegando, y esta gente, los dueños y los amos del mundo, definitivamente se mueven de forma proactiva. Usted hace planes, usted tal vez hace planes para mañana, o tal vez la semana que viene para algo. Esa es su vida cotidiana, es la vida de los mortales, de los que aquí estamos, que todos los días, pues bueno, con lo inmediato trabajamos y con las situaciones que comúnmente pues enfrentamos. Pero cuando hablamos de este tipo, ¿no?, de organizaciones y este tipo de grupos de poder económico, político, militar y religioso, esta es gente que planifica por décadas. Aquí los planes son a largo plazo y van en un proceso escalado. Muchas personas pues tal vez no entienden eso, nuevamente, por lo inmediato de las cosas, ¿no?, por lo apremiante de su diario vivir, o por, digamos nosotros, por la línea de lo común. Es decir, siguen la corriente diaria y lamentablemente mucha gente cree que piensa por sí mismo cuando no se dan cuenta que piensan por usted. A través de la mercadotecnia, a través del adoctrinamiento religioso, a través del acondicionamiento social y psicológico, van creando una estructura, ¿no?, conceptual, donde usted cree que usted toma decisiones, donde usted jura y perjura, que usted es libre de decidir su futuro. Y lamentablemente usted no puede escoger más allá de lo que le han puesto en su cajita de zapatos. Lo sabe, ¿verdad? Usted no tiene opciones. Las opciones ya están. Usted no puede crear ni una sola nueva opción de vida. Y esto es para aquellos que se están dando siempre, qué sé yo, coaching de vida, qué sé yo, charlas motivacionales y todo el cuento chino. Aquí no hay mucha elección, mi amigo. Ya está todo decidido. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que usted va a comprar? ¿Qué moneda va a utilizar? ¿Dónde lo va a comprar? Etcétera, etcétera. Ya está todo programado, ya está todo dado. Así que no inventemos. Pero es importante, sí, entender el sistema, entender el porqué de estas cosas y quienes obviamente sostienen esta estructura, la superestructura y la infraestructura que nos mantiene en el sistema, ¿no?, en este Matrix donde estamos. Dicho todo eso, vamos directamente al programa. Recuerde que eso será el 12, en diciembre 12, para despertar a los durmientes, y en la plataforma pues hay unas cuantas cosas más. Vamos a tratar, yo voy mañana a hablar con la producción, a ver si tenemos ya electricidad en los estudios, porque tenemos planificado, como dije precisamente el martes, los domingos estar presentando Código Secreto, la primera temporada que hicimos nueva, a través de Facebook, de mi Facebook, porque lo habíamos presentado en mi canal de YouTube, pero a los que no están en el canal de YouTube tengan la oportunidad de poderlo ver por Facebook. Luego estaremos entonces en la plataforma poniendo la nueva temporada, ya en Navidades. Luego de la conferencia estará la nueva temporada, precisamente de Código Secreto, un sinnúmero de temas que son de impacto y, como digo yo siempre, para masticar con las neuronas. Pues vamos a lo nuestro. Bueno, hay un anuncio esta semana que no es nuevo, porque se está discutiendo básicamente desde el mes de abril. La organización que está a cargo de esto, que es el Programa Mundial de Alimentos, una de las diferentes ramificaciones que tiene las Naciones Unidas, estuvo desde el mes de abril advirtiendo, bueno, un poquito antes, diría que desde marzo, ya había comenzado precisamente los primeros reportes sobre una posibilidad de una hambruna colectiva o de una hambruna grande, ¿no?, de grandes proporciones en todo el mundo. No solamente en este año, debido a que se han roto, ¿no?, las cadenas de producción y las cadenas de distribución de alimentos, y que también se han desviado los fondos que regularmente los países más ricos dan para los países del tercer mundo. Me explico, a través de los diferentes planes de ayuda que hay dentro de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos. ¿Para qué? Como un paliativo al hambre, a la pobreza de los países subdesarrollados. Todo eso. ¿Qué pasa? Bueno, lo hablamos aquí hace meses y lo vuelvo nuevamente a traer aquí sobre la palestra. Simple y llanamente, el dinero ya no está llegando a esos lugares. El dinero se ha canalizado hacia la cuestión pandémica en cada país. Obviamente, a la investigación, a poner recursos médicos en las manos de los médicos y los hospitales, y a comprar las vacunas o a desarrollar las vacunas, entre tantas cosas más, aparte de la debacle socioeconómica que ha ocurrido en muchas partes del mundo, especialmente en el mundo occidental.
Porque si usted hace una comparativa en estos momentos, y lo invito por estos medios, cómo está China vis a vis cómo está Occidente, Europa y Estados Unidos y Latinoamérica, se da cuenta que los chinos aparentemente han superado completamente la situación de la pandemia. Eso pues obviamente pues trae más suspicacia, más sospechas, teorías de conspiración y un sinnúmero de cosas más. Porque los chinos han podido trabajar con esta situación mucho mejor, por mucho, que los Estados Unidos y que la Unión Europea, inclusive que los rusos. Y por otro lado, aparte de China, pues claro, tenemos a Nueva Zelanda, que es obviamente una región un poco más aislada y que también han tenido su forma y manera de poder atajar al COVID-19 y lógicamente Corea del Sur y otros países como Vietnam, que aunque es un sistema, no hay la riqueza ni tienen los recursos que pueda tener Corea del Sur, que pueda tener China o que pueda tener Nueva Zelanda, han podido frenar de alguna forma o manera la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver aquí? La comparativa es simple. O sea, el sistema político, el sistema social, el control central que tiene el Partido Comunista en China no es compatible, obviamente, con la sociedad abierta de Europa o de Estados Unidos, donde cada cual hace lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Y donde los derechos civiles, los derechos humanos, pues, están por arriba de muchas de las regulaciones que quiera poner el gobierno. Y que la gente, pues, usted sabe, cree que tiene derecho a protestar y a no obedecer lo que el gobierno le diga. Y bueno, eso es bueno tener obviamente criterio propio, libertad de expresión, libertad de movimiento y tantísimas cosas más. Acá pues se cierra, se abre, se abre, se cierra y se abre. Y la inconsistencia de los gobiernos y del sistema pues obviamente no han permitido que pueda haber, ¿no?, un plan definido para enfrentar la pandemia. Allá en China pues usted sabe, usted hace lo que tiene que hacer, lo que el gobierno le dice o si no, la va a pasar muy mal. En Corea del Norte, diferente a Corea del Sur, un sistema aún más cerrado, más castrense todavía que el chino, y allá pues no se sabe prácticamente nada. Algunos sospechan que es que pasan por la vacuna del plomo, es decir, un plomo en la cabeza para acabar de generar a los que llegan enfermos, y la realidad es que si usted hace un poco de memoria, hace casi 2 meses, vamos a esperar que la señal venga porque aquí tenemos que jugar lamentablemente el juego de la señal esta Baratex que nos dan aquí en Puerto Rico. La realidad aquí, y esto lo traigo nuevamente, es que usted sabe que hace par de meses atrás el Corea del Sur, que alegadamente trató disque, supuestamente, porque nunca se supo, de cruzar por el agua, ¿no?, hacia la frontera de Corea del Sur, de abandonar una embarcación del gobierno de Corea del Sur y que fue obviamente interceptado por las patrullas navales de Corea del Norte, lo ejecutaron y lo generaron su cadáver, es decir, para que no llegara ningún tipo de contagio. Bueno, eso es parte de la ingeniería social que utiliza Corea del Norte. Aquí hay una serie de estructuras bien interesantes que queremos entender en algún momento. Recuerden que aquí la señal viene y va. Yo haré lo posible porque esa señal, bueno, no puedo hacer nada, pero por lo menos tratar de seguir como fluctúa para que el mensaje no se oiga entrecortado. Esas cosas, aquí el mensaje es simplemente de que para el 2021 probablemente haya más hambre. Primero porque las cadenas de distribución se han roto. Si usted está al tanto, sabe que en los Estados Unidos, ¿no?, la meca del capitalismo en el mundo, el país rico todavía sigue siendo más rico, definitivamente, que China. Pero el país... Aquí. Bueno, volvimos. Yo hago lo que se pueda. Nuevamente, tengan paciencia. Traten de coger, ¿no?, el extracto de lo que estoy diciendo. Obviamente, el país más rico del mundo todavía, los Estados Unidos, la primera potencia militar, la primera potencia industrial todavía sigue siendo los Estados Unidos. Pues bien, en ese país precisamente, con toda la riqueza que hay, usted sabe muy bien que la distribución de un sinnúmero de productos y de alimentos no se está dando en estos momentos, que hay escasez de algunos alimentos en diferentes estados y ciudades de la nación aquí y ahora. Así que en Puerto Rico suponemos que ya deben haber almacenamientos hasta donde se pueda. Recuerda que aquí lamentablemente tenemos un impuesto sobre lo que usted almacena. Así que en Puerto Rico ni los supermercados, ni las tiendas, ni los almacenes pueden llenar o abastecerse porque el gobierno le cae encima con ese impuesto que para cuadrar la cosa pública. Aquí siempre nos las ponen difícil y el gobierno siempre es el más irresponsable y el peor administrador de cualquier recurso. Y para colmo, el recurso que tiene es que la riqueza, el patrimonio del pueblo, ¿es o no es así? Es la gente que está a cargo, ¿no?, de poder distribuir las ayudas en Puerto Rico, de poder obviamente administrar, ¿no?, lo que Hacienda recoge, los impuestos y todo lo demás. Y recuerde que impuestos es lo que le imponen a usted a pagar. Así que estamos lamentablemente atrapados, ¿no?, en esa caja, en esa prisión, que es el gobierno que decide cuándo y cómo. Así que
Mientras en Estados Unidos ya hay escasez de algunos productos, definitivamente en el tercer mundo hay de todas clases de escaseces, medicamentos, mascarillas, alimentos, lugares donde no hay agua potable, etcétera, cientos y miles de millones de personas. Ahora mismo en África, los números oficiales verificados por pruebas de coronavirus están sobre 2 millones, casi 2 millones y medio de personas infectadas. Ahora mismo hay en África. En los Estados Unidos la alerta se dispararon todas las banderas. Primero el país donde más gente contagiada hay en el mundo, superando a la India, superando obviamente a México, que viene por ahí entre los primeros 3 o 4. Y por otro lado, interesante, ¿verdad? El presidente de México, el llamado AMLO, hombre, dice que los 100.000 muertos que se han registrado por coronavirus es una baja, que están en baja, ya suben sobre 100.000. De verdad que este señor es un cuento, es un paquete. Y hay que tener cuidado porque definitivamente este de los que vienen calladitos y con cara de bobolón, y esos son los que miran a los pueblos como media. Fíjese cómo están los carteles de droga en México. Terrible. Y él no hace absolutamente nada. Al contrario, suelta a los hijos del Chapo cada vez que los arrestan. Vea si eso no es así, verifique información. Se da cuenta que el narcogobierno se está comiendo a nuestros hermanos allá en México. Hay que hacer algo, no sé, eso les toca a ellos. Nosotros acá en Puerto Rico bastante problemas tenemos con el tráfico ilegal de drogas y con los diferentes grupos y puntos de drogas y con los corruptos que tenemos para arriba y para abajo. La cuestión, nuevamente, para no desviarme por ese lado, simple y llanamente, estas son las proyecciones que hay. Y todo esto tiene que ver obviamente con el deterioro económico. Como se ha dicho, se han roto las líneas de distribución, las ayudas que llegaban a los países pobres ya no están llegando, y todo esto pues nos está planteando, como dice inclusive, como ha dicho las Naciones Unidas, lo que podría ser una hambruna bíblica, ¿no? Una catástrofe casi prácticamente apocalíptica, que a cada rato hay esos ciclos. Vamos a aclarar algo, esos ciclos de grandes hambrunas se han dado en Somalia, por ejemplo, allá en África, y se han dado en diferentes regiones, en Kenia, etcétera. Usted encuentra en Centroáfrica, usted va a encontrar en diferentes repúblicas en África donde las hambrunas han sido descomunales, como las puede encontrar allá, ya hacia el oriente, en Biafra y otras regiones más del mundo, donde esto ocurre cíclicamente. Pero ahora este ciclo cayó con el coronavirus. Dicho todo eso, los Estados Unidos hace un momento, ¿no? Aparte de los países de ingresos bajos que no van a tener los medicamentos y que la vacuna llegará allí al final, lo que llegue. Sepa usted que las vacunas llegarán, como dije precisamente ayer, pensando en voz alta aquí, donde les mencioné yo a ustedes que Pfizer había vendido el 82% de sus vacunas a los países ricos, ¿no? A la Unión Europea, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Japón. Esos son los que tienen esa vacuna, que ya está disponible. Ya hay 50 millones de unidades únicas exclusivamente para Estados Unidos. Las unidades para estos otros países ya están en la producción y ya van a ser distribuidas. Mientras tanto, ¿qué llegará al tercer mundo? No sé, tal vez la vacuna china, la rusa, yo no sé cuál es la mejor, si es que alguna es buena. Se supone que el remedio pues no sea peor que la enfermedad, aunque el dicho dice que hay remedios que son peores, pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. La cuestión aquí hay que seguirla de cerca. En los Estados Unidos, aquí entre las notas que tengo para esta noche, aquí estuve apuntando hace un ratito, del miércoles a jueves, las 24 horas que pasaron brevemente, de miércoles hacia jueves hasta llegar el día de hoy, se dieron 200.146 casos más de coronavirus. Apunta. 200.146 casos nuevos oficiales por pruebas moleculares en Estados Unidos en 24 horas. No 100.000, no 200.000, sobre 200.000 pruebas. Y eso ha seguido creciendo. Muertos, bueno, las muertes en 24 horas, 2.239 muertos oficial, 2.239 muertos, y hay quien dice que esto no es nada, que es insignificante, hasta que se le muere la mamá. O sea que estas cosas, pues a quién le hace caso, que esto es fake news, que esto son falsas banderas. La ignorancia es atrevida y hay gente que opina sin saber, sin conocimiento, obviamente sin la preparación adecuada para entender de qué se está tratando esta pandemia y las implicaciones que tiene todo esto con tu vida, con mi vida, y que no únicamente es enfermarse o caer entubado, ¿no? En la sala, por ejemplo, de un hospital, y quedarse ahí obviamente hasta que te llegue el momento de la muerte aislado, sino que definitivamente el impacto que hemos vivido económico, social, una serie de problemáticas que se han dado graves, que están afectando a todas las comunidades y sociedades del mundo civilizado. Por otro lado, para los que creen que hay gente que no es civilizada, sepa usted que los aborígenes de la Amazonia, que para mí son más civilizados que la mayoría de las personas que conozco, los aborígenes de la Amazonia, las diferentes etnias y grupos que hay allí, 1 de cada 4 está infectado con coronavirus en estos momentos.
Y el gobierno de Brasil, ni el gobierno de Perú, para que usted sepa, ni el de Colombia, ni ningún gobierno que tenga obviamente Guyana o los que sea que tengan obviamente territorio dentro de la selva amazónica, están haciendo absolutamente nada por preservar la vida de estos aborígenes o por ayudarlos. Estos aborígenes se han tenido que aislar del mundo, ellos a la brava, para que no los contaminen más. Se han muerto obviamente los sabios de estos grupos. Me explico. O sea, los sabios de estas diferentes comunidades, porque no son tribus, porque ellos no le tributan a nadie. Tribu viene de tributar. Pero bueno, eso es un concepto antropológico. No lo voy a poner a explicar en estos momentos. Pero definitivamente estos diferentes clanes y grupos que hay en estas regiones, estos grupos étnicos, definitivamente han tenido que aislarse. ¿Aislarse por qué? Porque los ancianos, que son el centro del conocimiento, lo que se llama de boca a oído, el conocimiento oral de estos pueblos, se están muriendo. Se han muerto muchos de ellos, los que eran la biblioteca de estos pueblos ancestrales, ¿no? Los que tenían el conocimiento de la botánica, el conocimiento de la selva, el conocimiento de su cultura, de su religión, de todo lo que son ellos, se han ido muriendo. Y los gobiernos de estos países, principalmente Brasil, que es el que más territorios tiene dentro del Amazonas, les ha importado nada, todo lo contrario. Ellos prefieren que no haya nadie allá y que se pueda seguir explotando y que no hayan testigos ni haya oposición a la explotación de los recursos del Amazonas. Y eso es una triste realidad que hay que enfrentar. Y lamentablemente usted tiene un sinnúmero, ¿no?, de individuos aquí a cargo de algunos gobiernos, ¿no?, que son como Bolsonaro, que lamentablemente son unos fascistas de primera línea. Los hay de todas clases. Inclusive allá en Bolivia, que tiran para la izquierda ahora nuevamente. El partido de gobierno tampoco hace nada por esas comunidades indígenas, lo sabía usted, ¿verdad? Así que ni es derecha ni izquierda, es el mismo cuento. Todos quieren la riqueza, el capital y el control, el dominio sobre territorios y sobre los seres humanos, sobre hacienda y capital. No es fácil, pero de esas cosas se trata. Dicho todo eso, no, hay que hablar lo siguiente. Mencioné que en los Estados Unidos las muertes que habían sido en 24 horas en estos momentos y estos números han cambiado. Recuerde que yo no estoy ahora monitoreando eso, que yo no estoy en la Universidad de Johns Hopkins para que me den esa información directa, ni estamos en el CS Atlanta, ni en la OMS, ni en la madre de los tomates. Simple y llanamente lo que se informa a través de los medios de noticias oficiales, lo que usted también pues, puede verificar. Siempre sospeche la gente que viene con una información secreta que escuchó de alguien que dio un mensaje por ahí. Por ahí hay demasiada desinformación y demasiados rumores infundados. Cada que usted escuche una voz ahí, mira que me dijeron un anuncio para todos ustedes, mande eso para el carrillo. Nada de eso es verdad, nada es nada. Hay muchísima gente inventando cuentos de que se iban a arrestar a Fulgencio. Todo eso son cuentos de camino. Gente que está loca y sin idea. Y un sinnúmero de irresponsables. Usted no permita que esos rumores le llenen la cabeza de humo. Vamos a aprender obviamente a discernir y a poder pasar por el filtro, por el sedazo, lo que realmente es información y cuáles son las fuentes de información. Y vuelvo a recalcar eso por enésima vez y lo digo siempre. Siempre hay personas dentro de mi foro, mi página, no, que tal cosa. Y la realidad es que no hay fundamento, evidencia o base para un sinnúmero de disparates que se dicen. Hay que tener cuidado. Cuidado para no confundirse uno mismo y no confundir a otros. Hay que ser responsables con eso. Pues bien, el balance provisional de fallecidos hasta básicamente esta mañana en los Estados Unidos, en estos momentos, son 252.419. A este momento ya se está estimando que debe estar sobre 254.000 muertos en Estados Unidos. Muertos de COVID, no de cáncer, no de corazón, esos se mueren y esos caen en otra lista. Sepa usted que todo ese manejo y toda esa como diría yo, desinformación, hay que tener cuidado porque los números están claros, las estadísticas. Es cuestión de buscar para que usted sepa dónde está la información. Más de 254.000 va a haber en estos momentos en que yo le hablo a usted. Las estimaciones iniciales, para que usted vea, del presidente Donald Trump y de Casa Blanca. Por un lado, el doctor Anthony Fauci decía que podrían morir para esta fecha antes de empezar el otoño, ya estamos en otoño, que podrían haber de 100.000 a 240.000, decía el doctor Anthony Fauci, que obviamente Trump lo ha sacado en medio, ha dicho barbaridades de él, que fue obviamente su mano derecha en todo este embeleco. Por meses era la persona que él le ponía de frente para que la gente tuviese algún tipo de credibilidad sobre la situación del manejo del COVID-19 en los Estados Unidos. Bueno, según Trump, y verifica lo que le digo y me dice si es o no es así, según Trump, y eso está en sus Twitter y eso está en las cortes de prensa para que vea más allá de lo aparente, para esta época debía haber muerto 50.000 o 60.000 personas nada más, porque los recursos de los Estados Unidos, en el momento en que decía eso, allá en el mes de abril, son maravillosos, tremendos, y esto no nos iba a hacer nada. 50.000, 60.000 a final del año probablemente, y en el peor de los casos tal vez 104.000 o algo así, pero nada más de eso.
ya tenemos más de 254.000 muertos. Y esto va a seguir aumentando. Ahora se va a triplicar según el CDC de Atlanta. Despierta durmiente, vamos a saber de qué se está hablando, para no decir cosas que no son, para no inventarnos un cuento, creernos, qué sé yo, una fantasía de estas voladoras por ahí, pececitos de colores y pajaritos preñados. Así, dicho todo eso, la otra noticia que tiene que ver con todo esto es definitivamente lo que ayer también discutimos pensando en voz alta, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech. BioNTech es una farmacéutica alemana. Obviamente la fusión de estas dos farmacéuticas, y usted sabe que le pidieron al FDA, al Food Drugs Administration, de que les dieran un permiso especial de emergencia. Me explico. Estos permisos se piden, para que usted sepa por qué es que se da esto, cuando obviamente no ha habido suficiente tiempo para someter a otras pruebas adicionales, aparte de la tercera fase que se pone una vacuna, y a no tener suficiente tiempo para seguir verificando todos los procesos que puedan estar correlacionados con la inoculación de grandes grupos de masa de personas, de cientos de miles o millones de personas. Debido a que no hay suficiente tiempo, la realidad es que el FDA, ¿no?, obviamente el Food Drugs Administration, tarda años, no meses, años en aprobar una vacuna en particular. Obviamente el pedido de situación de emergencia se debe obviamente a que no hay nada para parar esto. Inclusive, usted sabe que la Organización Mundial de la Salud lleva más de un mes y pico y ahora vuelve a traerlo nuevamente a discusión. La OMS dice que no ha encontrado evidencia de que el fármaco Remdesivir funcione realmente, ¿no?, que sea eficaz contra el COVID-19. Y nuevamente la OMS dice eso no funciona. En Estados Unidos y en la Unión Europea esto definitivamente sigue. Los europeos no han revocado el uso del Remdesivir, ni los Estados Unidos, aunque la OMS dice que no funciona. Pero bueno, mucha gente ya no cree en la OMS, aunque la mayoría de los médicos pues siguen obviamente líneas y directrices relacionadas con la opinión de la OMS, que se supone que es la mayor, ¿no?, digamos nosotros, organización internacional sobre la cuestión de enfermedades y que está obviamente en intercambio de información continuamente con el CDC de Atlanta y con otros centros de investigación de enfermedades en todo el mundo, inclusive con China, Alemania, con Rusia, con todos los que puedan tener centros de investigación de enfermedades. La realidad de todo esto es que esto es una emergencia nacional. Volvemos con la señal, viene y se va la señal. Ahora mismo hay un barco de guerra, misiles de los Estados Unidos, que acaba de ser puesto allá en cuarentena en Hawái, en Pearl Harbor, porque obviamente 300 y pico de sus tripulantes dieron positivo al COVID-19, solamente uno aparentemente lo iban a hospitalizar. Y mientras eso sucede, anteriormente había pasado también con uno de los portaaviones de los Estados Unidos, que inclusive despidieron al capitán por llevar el navío a puerto, porque sus marinos estaban enfermos, ¿no? Tenía gente que estaba sumamente enferma dentro del portaaviones, y el alto mando decidió sacarlo, ¿no?, quitarle el mando, poner otro capitán, y la tripulación lo aplaudió porque obviamente lo consideraron que le salvó la vida en aquel momento donde no se sabía con qué o con qué cosa se iba a combatir el COVID-19 y todavía no se sabe con qué o qué cosa se va a utilizar realmente. Estamos esperando a ver qué va a pasar con eso. Mientras eso sucede, y dije hace un momentito, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que las muertes en México van decayendo. Yo les dije hace un rato que estaban en 100.000 muertos. Y esto definitivamente es algo sumamente preocupante. El personal médico no da abastos en muchos estados de la nación americana. En Texas no están dando abastos. Están utilizando inclusive a los presos para que carguen los muertos hacia las morgues. Muchas de las morgues están ya sobre llenas allá en los Estados Unidos, en diferentes estados y ciudades. Así que, como he dicho, esto es de impacto. Esto ya no es que hospitales están vacíos, no, que esto es un cuento como la gente se inventaba por ahí. La realidad es que hay demasiadas personas afectadas, demasiadas personas muertas, demasiados recursos involucrados para uno ponerse a hacer cuentos chinos y hacer el ridículo diciendo estupideces por ahí. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Mientras eso lo traigo acá, usted sabe también que hay varias enfermedades que acaban de surgir. Había hablado el martes del chaparé. Chaparé es una enfermedad que ha aparecido en Bolivia, que había sido descubierta en el 2004, que lo transmite el ratón pigmeo del arroz, que apareció un agricultor enfermo y que murieron precisamente 2 médicos que lo atendieron, y el personal de la ambulancia también se contagió, aunque no se ha muerto. Dicen ahora que es una zona aislada precisamente allá de Bolivia y que no debe haber problema de propagación. Aparentemente obviamente una fiebre hemorrágica como es el ébola, y aparentemente es bien letal también. Así que aparecen cosas a cada rato por ahí, esas enfermedades exóticas, como yo
digo. Por otro lado, acaba también de surgir otra misteriosa enfermedad en las costas de Senegal, en África, y hay más de 500 pescadores que acaban de salir, ¿no?, con una serie de dermatitis infecciosas por todo el cuerpo luego que llegaron del mar. No se sabe si esto es por contaminación tóxica de las aguas, si tiene que ver con alguna alga, con algún tipo de microorganismo que haya en los peces o en algún lugar. La cuestión es que en diferentes aldeas de la costa de Senegal, más de 500 de estos pescadores se han enfermado precisamente con esa misteriosa enfermedad que no ha sido identificada todavía por los epidemiólogos. Así que el mundo se está llenando de una serie de casos, obviamente, de enfermedades que nos ponen a pensar más allá de lo aparente qué es lo que está pasando aquí ahora. Por otro lado, entrando ya fuera de las pandemias y las enfermedades, por otro lado, China advirtió esta semana que va a dejar sin ojos a la alianza de inteligencia Five Eyes. Yo he hablado de Five Eyes y de hecho, en los nuevos programas, la nueva serie de Código Secreto que vamos a traer ahora en Navidades, la segunda temporada online, vamos a estar hablando de Five Eyes precisamente con personal de inteligencia. O sea, vamos a ver con gente que está dentro de esa comunidad para que usted vea más allá de lo aparente y vea qué es lo que hay, cómo se bate el cobre en todo esto. Cinco Ojos no es otra cosa que la unión de varios países de habla inglesa, países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, para mantener, ¿no?, la vigilancia en Asia, en la región del Pacífico, del Índico, ¿no?, de Oceanía y obviamente China, sobre todas estas cosas. Aquí no está involucrado Japón porque no es de habla inglesa. Este grupo Five Eyes son los 5 grupos de inteligencia utilizando diferentes lugares, específicamente Nueva Zelanda, Australia, instalaciones militares de Estados Unidos en Okinawa y otras regiones, inclusive Corea del Sur, donde mantienen continuamente un sistema más avanzado que el que se utilizaba prácticamente hace 20 o 30 años atrás, que se llamaba escalón. Con el Echelon, pues obviamente se espiaba a todo el mundo. Ya usted sabe que una vez salió Edward Snowden, trajo los diferentes programas que él liberó y que le dio a la prensa y que le explicó a los rusos y que le dio obviamente a periódicos en Gran Bretaña para que publicaran sobre Prisma, por ejemplo, uno de los 3 o 4 programas que él trajo a la vista pública y que él pues descubrió alegadamente al mundo. Pero que nos hemos dado cuenta que ninguno de esos programas pues afectó la inteligencia de los Estados Unidos, los sistemas de la NSA, ni las operaciones de la NSA. Así que obviamente no eran de mucha importancia. Hay que tener obviamente ojo a todo esto porque eso es parte de otra operación de inteligencia que algún día podremos ver un poquitito más clara. Y ahora pues no tengo el tiempo para entrar en eso. En conferencias pues lógicamente sí podemos hablar de esa cuestión. Y toda esta amenaza que viene de China de que podría deshabilitar al Five Eyes, ¿no?, al 5 Ojos, y desconectar los sistemas de inteligencia y vigilancia de esta región del Pacífico, de estos 5 países, se debe a que esta organización ha hecho una serie de declaraciones a favor de Hong Kong, es decir, de los derechos de Hong Kong, de las leyes que acaban de poner de seguridad nacional de China sobre Hong Kong, de las limitaciones que había obviamente con este territorio especial allá en China, y que los chinos han dicho que no van a permitir definitivamente una intervención ni con Hong Kong, ni con los intereses, ni con nada que tenga que ver definitivamente con ellos. Ese es el ingeniero Orlando Plas que me está llamando ya por aquí. Vamos a ver. Vamos por aquí. Adiós, se cayó la llamada. Esto es maravilloso. Aquí ni las señales caen. Pero bueno, él volverá a llamar de nuevo, así que ya mismo estaremos. Recuerde que aquí estamos improvisando hoy aquí en los temas que tenemos sobre toda esta cuestión. Ok. Importante también señalar, antes que Orlando me vuelva a llamar, que en algún momento volverá a tirar la llamada. Recuerdan ustedes que aquí hemos hablado en la otra realidad sobre las investigaciones de crímenes de guerra y cómo Estados Unidos había puesto resistencia a que, por ejemplo, la Corte de la Haya esté metiéndose, o de la FISA, se esté metiendo precisamente en los supuestos crímenes de guerra que se alegan ocurrieron en Afganistán, inclusive en Irak, y que de esto recordamos precisamente como Wikileaks estuvo sacando por meses, desde la época de Clinton, de Hillary Clinton, estuvo sacando por meses precisamente información relacionada con lo que había con todo esto, es decir, con crímenes de guerra, bombardeo, muerte y desaparición de civiles. Pues bien, como extensión de esa investigación, el alto mando también había, aparte del alto mando de Estados Unidos, se había acusado a las fuerzas especiales de Australia, y que había una investigación sobre las fuerzas especiales de Australia y que inclusive los testigos que hablaban sobre esto eran Marines, precisamente Marines de los Estados Unidos en contra de las fuerzas especiales australianas. Aquí es interesante indicar que aquí estamos con Orlando. Déjame contestarle a Orlando antes que esta cosa se vuelva a caer. Vamos por aquí. Orlando, tienes que bajarme allá el volumen mío allá para que te quedes tú conmigo acá, ¿ok?
Ya está conmigo aquí el ingeniero Orlando Plan. Un momentito pasó con Orlando. Déjeme terminar esta nota brevemente. Aquí es interesante porque el alto mando militar de Australia reconoció las acciones ilegales de sus tropas. De hecho, hay 39 civiles afganos identificados que fueron asesinados por las fuerzas especiales, precisamente australianas, y el jefe, el general a cargo de todas las fuerzas, Angus Campbell, dice que esto es una mancha, que esto es el descrédito para las fuerzas militares, para las unidades obviamente especiales, para el regimiento de estos soldados que engañaron, que mintieron, que asesinaron prisioneros, que hicieron todos los crímenes de guerra habido y por haber, y que ellos están dispuestos a abrir precisamente, ¿no?, una investigación y un crimen de guerra, por crímenes de guerra contra estos comandos precisamente, y que están identificados en 23 incidentes diferentes donde asesinaron gente, civiles, inocentes allá en Afganistán. Bueno, hay mucha más información, pero lógicamente estamos acá en una versión corta. Voy a pasar con el ingeniero Orlando Plao. Yo voy a dejar acá todo ese material que tengo. Tal vez lo discutiremos ya el martes, empezando en voz alta. Hay muchas cuestiones también sobre otras operaciones secretas que se están dando. Pero bueno, Orlando, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy aquí en un programa súper especial tuyo, que ya no se puede confiar en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. No, definitivamente, tenemos un gran problema y aquí estoy improvisando con mi celular hablando acá y con el celular acá, otro pequeño celular que tengo de emergencia, que espero que no se corte acá al lado de la bocina para que la gente te escuche. Bueno, Orlando, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo aquí ahora, otros asuntos de impacto mundial. Hay una situación con Taiwán, Orlando, obviamente con la situación de la preparación militar de Taiwán. En las pasadas semanas pudimos ver, por ejemplo, una serie de maniobras de China, maniobras anfibias de invasión, maniobras obviamente de bombardeo, de toma rápida de territorios, y esto pues podría ser obviamente un mensaje directo a Taiwán de que China se está preparando para tomar esa isla. Ahora, te pregunto, Orlando, ¿qué preparación, si alguna, está llevando a cabo en estos momentos Taiwán? Como tú sabes, durante los últimos meses hemos visto cómo se ha provisto a Taiwán de cierto armamento que no solamente es para la defensa, sino también para operaciones tácticas. Como tú sabes, se le vendieron una cantidad de más de 300 misiles Patriotas, después más de 100 misiles Harpoons. Se le ha estado vendiendo continuamente aviones F-16, se le dieron 4 Predator Reapers, y en esta semana acaban de anunciar de que comienza la construcción de un submarino fabricado exclusivamente en Taiwán, que va a ser el primero de 8 submarinos, y que cada uno va a tener un costo de aproximadamente $3 billones. Wow. La pregunta que nos tenemos que hacer es, porque los submarinos son las máquinas más complejas que fabrica el hombre en la Tierra, ¿verdad? Así es. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde sacaron los taiwaneses la tecnología y el conocimiento para estar fabricando submarinos en sus astilleros navales. ¿De dónde viene esa información? Bueno, Orlando, de hecho, los submarinos que tenía Taiwán eran de la Segunda Guerra Mundial, tenía 2 o 3 únicamente y eran ya obsoletos. Eso es así. Lo que ellos tienen allí son unos cascos de oxidados que naturalmente pues no tienen ninguna oportunidad de victoria ante los modernos submarinos que tiene China. Y entonces lo otro que nos tenemos que preguntar, Andrew, es mientras Taiwán se sigue armando, ¿verdad?, ¿cuándo es que China va a tomar la decisión de hacer un ataque preventivo? Porque obviamente estos 8 submarinos que va a hacer Taiwán durante estos años, donde el primero va a salir en el año 2024, ¿cuándo es que China va a tomar la decisión basado en que esto es un peligro para su armada naval, de destruir los astilleros donde se están fabricando estos submarinos? Wow, o sea, hay definitivamente la preparación continúa en esa región del mundo. Yo creo que aquí no podemos bajar la guardia. Vamos a ver qué pasa una vez se dé el cambio de administración en los Estados Unidos, con todo y las novelas y las intrigas que están surgiendo, que ya tú sabes que hasta un programa de software de Hugo Chávez han metido en la novela. Así que vamos a ver qué pasa si la nueva administración de los Estados Unidos bajo Joe Biden puede enfrentar este reto y si esto finalmente terminará en una guerra, Orlando. Bueno, parece que se encamina en una guerra y como tú sabes, parece que Trump en sus últimos meses de poder quiere causar una guerra, porque tenemos que empezar a hablar de lo que está pasando en Afganistán.
donde precipitadamente el presidente Trump ha dado instrucciones de que antes de que Biden juramenten como presidente, la mayoría de los soldados van a estar fuera de Afganistán. De una manera precipitada que preocupa mucho a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, particularmente a la CIA, por 3 razones muy importantes que tú has presentado no solamente en tus programas de radio, sino también en conferencias. Sí. La primera es que una presencia constante de una base militar de Estados Unidos en Afganistán le permite a Estados Unidos reaccionar más rápidamente a cualquier incidente que esté ocurriendo en la nueva ruta de seda. Y la nueva ruta de seda, como tú sabes, es esta carretera que está construyendo China, que va a llegar desde China hasta Mozambique para transportar cualquier material militar. Óyeme, y te digo, esto es interesante, el análisis que tiene. Sabemos ya que la fecha que se dio fue el 15 de enero de 2021, sacar ahora se está yendo, ahora vuelve la señal viene y va. Pero bueno, para el 15 de enero se supone que la mitad de las fuerzas de Irak, de Estados Unidos en Irak, la mitad de las fuerzas de las tropas en Afganistán, 2.500, iban a ser retiradas y solo iba a quedar la mitad, 2.000 en Irak. Y como tú has dicho, si no hay una fuerza de respuesta adecuada en estas zonas, cualquier incidente o situación que pueda haber puede definitivamente convocar talibanes, ¿no? Los talibanes y tantos otros más están activos en esa zona. Sí, mira, la segunda razón que han presentado diferentes artículos es que tener una base y una presencia en Afganistán es altamente para lo que está ocurriendo ahora mismo en la región de Cachemira y para poder causar cierta inestabilidad en la frontera noroeste, ¿verdad? Noroeste. La CIA pues quiere mantener presencia de sus agentes, ¿verdad?, en ese país. Y la tercera, tú la has discutido en una infinidad de veces, inseguro, que ofrece la menos seguridad para proteger su armamento nuclear, sigue siendo Pakistán. Y por ende se necesita ese arsenal nuclear de Pakistán siempre seguro. Tú has hablado de la operación o los planes que tienen ellos de comunista. Pues los artículos coinciden contigo de que se necesita una presencia militar para poder entrar inmediatamente y poder sacar todas de que los talibanes o cualquier otro grupo terrorista tengan control de. En lo que la señal vuelve, Orlando, porque la señal está fluctuando para variar aquí en Puerto Rico, ya tú sabes, servicio de telefonía grave, malo, flojo y caro. Oye, se supone que de la época de Clinton, la señal de nuevo, para remover esas armas nucleares, las cabezas nucleares que tiene Pakistán. Pero de nuevo, como tú planteas precisamente, Orlando, si no tenemos presencia militar, vamos a esperar que más haya suficiente personal y equipo para poder desmantelar o llevarnos esas armas nucleares. Claro que los misiles no se podrán llevar, pero sí las ojivas nucleares. Unidos con personal y equipo. Ahí más o menos volvió. Si Estados Unidos no tiene el personal y el equipo en esa región, imposible que pueda llevarse las armas nucleares de Pakistán, Orlando. Eso es así. Y entonces, amarrado a estas iniciativas, ¿verdad? A toda prisa de Trump, esto está amarrado también con remover todo el personal militar de Somalia. Y eso significa que al remover ese personal militar de Somalia, naturalmente los workings, ¿verdad?, los lores de la guerra de esta ciudad van a tomar control completo de ese país, pero está diciendo que Estados Unidos va a mantener sus bases que están en los países contiguos, de donde ellos están llevando a cabo operaciones con sus Predator Reapers, bombardeando instalaciones que ellos entienden que son de terroristas. Es muy interesante que cuando uno lee sobre estos Predator Reapers que hay en los países
contiguos a Somalia, se indica de que los ataques aéreos con estos drones han sido mucho, pero mucho más que los que había durante la administración de Obama. O sea que de forma callada, sí, el presidente Trump, que criticaba estos ataques con drones, pues lo que ha hecho en esa zona del mundo es incrementar el número de ataques aéreos. Sí, es que estos ataques, nuevamente, si no son a centros de actividad militar grande, donde hay mucha atención de los medios, definitivamente en esta otra guerra secreta que hay en África y en países pues menores, donde puedan estar estos residuos de Al-Qaeda o Estado Islámico o cualquier otra de estas organizaciones que ya conocemos de hace muchos años, pues eso continúa y ha continuado, y definitivamente son estas operaciones ni siquiera las lleva el ejército directamente, son las que dirige la CIA, los bombardeos de la CIA, y que también participan la inteligencia británica con sus propios drones bombardeándose, que esto es una cuestión extensa, esa guerra de la que no hablan los medios. Bueno, Orlando, y la cuestión es también, ya que hablamos de eliminación de blancos importantes o de tarjetas que puedan tener enemigos de los Estados Unidos, de Europa o de Occidente, ha surgido aparentemente un caso interesante y extraño allá en Irán, donde alegadamente han matado a un familiar del hijo de Osama Bin Laden, de uno de los hijos de Osama Bin Laden. ¿Qué hay sobre este caso en Irán? Sí, mira, esa noticia salió publicada en periódicos norteamericanos, de información que aparentemente surgió de las organizaciones de inteligencia, que dicen que fue asesinado de una manera misteriosa el señor Mohammed al-Basri, que fue una de las personas que ayudó a organizar los ataques del 9/11, y que a su vez es el padre de la que era la esposa del hijo de Osama Bin Laden. O sea, él se llamaba Hamza Bin Laden, esta era la esposa. Así que él, que era líder de Al-Qaeda, y su hija fueron asesinados. Por otro lado, Irán está negando la información. Indicaron de que ningún líder de Al-Qaeda ha sido asesinado con su hija en Teherán, sino que fue un profesor de historia llamado Habib Daoud y su esposa Mariam, que fueron asesinados en Teherán, y que ellos no son las personas que alega la CIA y la NSA que fueron asesinadas en Teherán. Oye, pero como quiera que sea, hay como una admisión, no del asesinato, pero sí de la presencia de la familia de Osama Bin Laden allá en Irán. Recordemos que a Hamza precisamente lo eliminaron con un ataque de un dron. Los Estados Unidos mató a uno de los hijos, que es uno de los hijos medianos de Osama Bin Laden. Tiene 30 y pico de hijos, así que vamos a ver cuál de ellos todavía pretende estar dentro de la organización Al-Qaeda. Bueno, Orlando, y sobre la cuestión ahora que se ha puesto, ¿no?, estas restricciones en los Estados Unidos para cada vez que llega un ciudadano iraní, no iraní, sino un iraní ciudadano norteamericano, me explico, un iraní naturalizado con la ciudadanía de Estados Unidos, cada vez que alguno de ellos entra a algún aeropuerto de Estados Unidos, aparentemente hay un procedimiento especial donde los aíslan del resto del grupo de pasajeros o de personas que quieren entrar a Estados Unidos. ¿Qué hay con eso? Pues mira, Andrew, las noticias están indicando que sale a la luz pública que desde el incidente donde fue ejecutado el general Soleimani, se repartieron cartas a todos los aeropuertos de los Estados Unidos, donde todos los ciudadanos americanos que tengan lazos con Irán, o sea que estamos hablando no solamente de personas con ciudadanos americanos que sus padres sean de Irán o que se hayan naturalizado en Estados Unidos, sino también aquellas personas que tengan alguna conexión con Irán, tienen que ser interceptados en los aeropuertos y llevados a un cuarto por separado, donde van a ser interrogados. Y naturalmente esta asociación que brega con los derechos humanos ha estado protestando estas acciones del gobierno de Estados Unidos de estar prácticamente arrestando, ¿verdad?, por un breve momento de tiempo, interrogando ciudadanos estadounidenses en los aeropuertos de la nación americana.
O sea que obviamente pues esto es parte de esta ofensiva que hay de represión con todo aquel que tenga contacto con Irán, porque es non grato. Irán no es non grato para la política norteamericana. Cualquier persona relacionada con Irán definitivamente pues puede ser considerado enemigo del Estado. Entendemos que lógicamente con Irán hay problemas desde la década de los 70, desde que ocurrieron, ¿no?, los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, y de allá para acá las relaciones han sido cada vez peor, y hemos tenido incidentes donde se han derribado aviones de pasajeros de Irán y donde ha habido pues inclusive intercambios de fuego en algún momento, como en los pasados meses, donde fue bombardeada una base norteamericana allá en Irak por los iraníes. Ahora, aparentemente por los iraníes, pero bueno, en eso estamos. Te pregunto, Orlando, ya que se habla de eso, tú sabes también que salió aquella noticia en New York Times, donde decían que Trump había estado planificando atacar a Irán en represalia por la cuestión del enriquecimiento de uranio y por no estar cumpliendo, ¿no?, con los acuerdos que habían surgido, aunque hay que señalar que en el 2018 Estados Unidos se salió del acuerdo, obviamente, de limitación de producción y enriquecimiento de uranio. El programa militar, obviamente, iraní, Estados Unidos ya no tenía vela en ese entierro porque se salió de ese acuerdo, pero alegadamente dicen que Trump había pensado en algún momento bombardear a estas instalaciones allá en Irán. ¿Qué hay sobre ese asunto? Sí, la información que sale es que mientras Trump empieza el conocimiento de que iba a perder las elecciones en los Estados Unidos, en una reunión sobre Irán, donde se discutía las centrífugas que alegadamente están construyendo en una facilidad subterránea en la planta nuclear de Natanz, que él preguntó sobre la posibilidad de atacar ese lugar, y que sus asesores lograron convencerlo de que eso no era una buena idea porque se iba a comenzar una guerra inmediata contra ese país. Y tú y yo sabemos que hemos hablado en el pasado, sí, de que cuando uno ataca una planta nuclear, uno ataca la planta nuclear antes claro, de que sea activada. O sea, cuando ya no tiene material, o todavía no tiene material radioactivo dentro de la facilidad, porque atacar una facilidad nuclear, una planta nuclear, no solamente es dañino para el país que tiene la planta nuclear dentro de su territorio, sino también para todos los países que están cercanos a esa instalación nuclear, porque la contaminación radioactiva se va a esparcir por el aire y va a contaminar a los ciudadanos de los otros países. Claro, sería un Chernobyl mucho más grave todavía. Y hay que recordar que en 1981 la Fuerza Aérea israelita bombardeó y destruyó el reactor que estaba construyendo Saddam Hussein en Irak. Pero como tú has dicho, en aquel momento no tenía material de fusión, no tenía material radiactivo, no había combustible ninguno, estaba meramente la estructura, y lo destruyeron. La fuerza israelita llegó hasta allá, bombardeó y destruyó la construcción que se estaba dando del reactor de Saddam Hussein en el año 1981. Luego, en el 2007, Israel nuevamente bombardeó a Siria en otro reactor que estaban construyendo los sirios con la ayuda de ingenieros tanto iraníes como ingenieros de Corea del Norte. Siria siempre negó de que esto era un reactor nuclear, decían que esto era una vaquería, pero cuando uno ve los videos se da cuenta que era un reactor y era una estructura súper fortificada, y la Fuerza Aérea israelita lo destruyó. Pero en ambos casos no había material radiactivo ni combustible dentro, por ende no hubo el efecto que pudiera ser Chernobyl o que pudiera ser Fukushima, que han sido accidentes. En este caso estamos hablando de la demolición completa de instalaciones que están llenas de uranio enriquecido, y definitivamente, Orlando, esto sería, hombre, un holocausto nuclear sin precedentes. Eso es así. Y ahora tenemos que hablar también de estos ataques que ha hecho Israel durante toda esta semana, donde hasta ahora oficialmente hay un número que dice que han fallecido 10 personas dentro de Siria, donde Israel alega de que eran soldados de Irán y que está atacando instalaciones de Irán, pero todavía Siria y Irán han dicho de que no han tenido bajas de soldados, que esas personas que han fallecido hasta ahora a manos de Israel eran ciudadanos comunes y corrientes de Siria. Y nos tenemos que preguntar si esto es parte de algún tipo de estratagema para forzar, ¿verdad?,
debido no solamente a las sanciones que ha impuesto Pompeo durante estos días adicionales a Siria, sí, si es algún tipo de plan para que llevar a Irán al punto de lo que se llama en inglés the breaking point, ¿verdad? Que no aguante más su paciencia y comienza algún provocar la ataque para defenderse, y entonces terminemos con una nueva guerra justo antes de que el líder pues se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. Oye, definitivamente es algo interesante, ¿no? Porque se supone que se estaban atacando a instalaciones de Quds, ¿no? A las fuerzas especiales iraníes, y no es la primera vez que este tipo de bombardeo se da de parte de Israel a diferentes instalaciones que en los últimos años que ha tenido las fuerzas especiales de inteligencia iraníes, sino que inclusive en otros ataques han muerto rusos, pero no rusos del ejército, sino mercenarios rusos que han estado activos dentro de Siria y que han sido muertos por bombardeos, no únicamente de los israelitas, inclusive bombardeos de los Estados Unidos, donde han muerto estos mercenarios. Pero en ese sentido, pues Rusia no ha hecho ningún reclamo, Orlando. Eso es cierto. Ahora Rusia no ha hecho ningún reclamo porque para ellos, como tú sabes, cuando muere uno de estos contratistas, uno de estos mercenarios, sí, pues las consecuencias son menos. De la misma manera, cuando estamos hablando de mercenarios, nosotros sabemos muy bien de que en Afganistán hay casi 20,000 soldados por contrato, sí, donde Trump no ha mencionado en ningún momento que ese personal por contrato se vaya a retirar, ¿verdad?, del país de Afganistán. Y sabemos que mueren todos los días algunos de ellos, y que eso sale en la prensa. Así es, sí. Hay bajas obviamente entre esos mercenarios, y tampoco se mencionan los crímenes que estos mercenarios han llevado a cabo, aparte de los de Blackwater hace muchos años, hasta en la pasada década allá en Irak. Muy pocos crímenes obviamente en que han estado implicados estas organizaciones, estos grupos de contratistas, de mercenarios, soldados de fortuna, pues se han reportado en algún lugar. Bueno, Orlando, y para ir cerrando ya contigo acá en esta edición especial, mi madre, te pregunto lo siguiente: esa acusación que acaba de surgir precisamente de que hay un software que se desarrolló en Venezuela y que esto fue utilizado en los Estados Unidos para robarse las elecciones descaradamente, ¿qué te vale la pena a ti, si es que vale la pena mencionar algo sobre esto? Bueno, yo creo que esto es parte de la desesperación que tienen en estos momentos, los abogados de Trump, donde prácticamente todos los casos se le han caído en la corte y no tienen más remedio que estar inventando estas estratagemas para tratar de alguna manera, ¿verdad?, hacer creer a la población que es fiel a Trump de que Trump ganó y que no ganó Biden. O sea, que sea Trump, aunque no sea certificado, que a la luz de la nación, ¿verdad?, Trump sea el presidente. Sí, obviamente para la opinión pública de sus seguidores, pero aunque no haya evidencia o prueba para las cortes, es parte de la propaganda en todo esto. Sí, como tú sabes, ya Venezuela habló sobre este aspecto. Entonces el gobierno de Venezuela lo ha calificado como un chiste de Giuliani, el abogado de Trump. Qué barbaridad. Bueno, pues de esas novelas veremos más, de estas intrigas allá en Washington. Vamos a ver cuándo es que finalmente cede ante la prueba. Ya vimos que en Georgia pues definitivamente se contaron voto a voto y perdió Trump. Nada de lo que reclamaron fue cierto, se verificó a mano cada voto, y está pasando de la misma manera en los demás lugares. Como tú has dicho, muchas de las demandas, y bueno que los amigos lo revisen, no han prosperado, se han caído por ser frívolas, por no tener evidencia. Hay reclamos continuamente, cuando no es una cosa es la otra. Luego dirán que es el color de la corbata, o si los zapatos son de amarre o son mocasines. O sea, la realidad es que ya se llega a ridículo. Hay que tener cuidado con esto, porque definitivamente hay gente que no está bien de la cabeza, y que este tipo de cosas lo que hace es precisamente provocar esa locura colectiva de unos cuantos por ahí. Ya vimos hoy precisamente allá, hombre, cerca de Milwaukee, Orlando, hoy uno de estos tiradores activos hirió más de 6 personas, no sé cuántos ha matado, si mató a alguno, pero nuevamente la locura empieza a salir a flote en los Estados Unidos. Sí, eso es bien preocupante, de que y en Wisconsin, una vez esté confirmado oficialmente que Trump perdió las elecciones, de que estos grupos y estas personas que no pueden controlar, ¿verdad?, su temperamento, recurren a las armas
para desahogar la pérdida de no tener a Trump como presidente en el 2021. Bueno, vamos a ver que sea lo que finalmente sea. Y ya tendremos que enfrentar el próximo año, que ahorita nos queda mes y pico únicamente del año 2020. Y como he dicho, Orlando, tantas veces, esto es meramente un número cronológico. Los problemas siguen ahí, las situaciones siguen ahí, las amenazas son reales y no hemos resuelto absolutamente nada hasta este momento. La humanidad tiene que prepararse para enfrentar lo que sea. Y acá nosotros, los mortales, tú, yo, los amigos que nos están viendo y escuchando, pues tienen que tener sus planes de contingencia para lo que pueda venir. No esperes por el gobierno no es tu amigo, el gobierno será la última respuesta que tengamos. Gracias, Orlando, por haber estado una vez más conmigo en esta edición especial. Un placer volver a estar otro viernes en la noche contigo. Esperamos volver a hablar el viernes de la semana que viene. Sí, espero estar en el estudio nuevamente. Te cuidas, Orlando. Buenas noches. Adiós. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla. Hoy aquí hemos estado en esta edición especial de La Otra Realidad. Y como siempre les digo, les agradezco que hayan tenido, ¿verdad?, esta deferencia con nosotros. La elección era no ir al aire, meramente no presentar ningún programa y bien, me iba yo a ver, qué sé yo, un video a oír música. Pero estamos aquí con ustedes cumpliendo con nuestra responsabilidad de tantos años. La Otra Realidad lleva más de 16, 17 años consecutivos. Por ende, no vamos a dejar la tradición, siempre compartiendo con todos ustedes. Orlando pues ha sido mi colaborador desde el pasado siglo XX y está aquí conmigo y desde su punto de vista y yo desde mi punto de vista, pues más o menos enfocamos las cosas. Usted no tiene que pensar como yo, en lo absoluto, ni como Orlando. Usted es un libre pensador, tenga su propio discernimiento, pero por favor busque fuentes reales y verdaderas antes de emitir opiniones que sean balalí. Antes de decir cosas que caen en el vacío, hay que tener los elementos y la sustancia para poder, ¿no?, montar o decir o sustentar lo que uno cree. Próximamente recuerden que ya el 12 de diciembre, para que despierten los durmientes, estaremos presentando en nuestra plataforma, en mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, está la plataforma, la conferencia Matrix, la conspiración Illuminati. Vamos a ver más allá de lo aparente, con evidencia y hechos. No es tal vez, a lo mejor, quién sabe, no es especulación, para que usted verifique como siempre lo que yo digo de la A a la Z. Gracias por estar conmigo esta noche. Y bueno, te lo voy a decir una vez más, te lo digo, sayonara, se me cuidan todos, buenas noches. Un poco de agua. Sayonara, se me cuidan, pendiente del mundo.